Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con dos de las herramientas más potentes del análisis financiero, el punto de equilibrio y el apalancamiento. Y créanme, esto no es solo para contadores, son en realidad como una especie de brújula que nos ayuda a llevar un negocio de la simple supervivencia a una estrategia de crecimiento real. Miren, este es nuestro plan de vuelo. Primero vamos a entender por qué los números son los que mandan a la hora de decidir. Después nos vamos de cabeza al punto de equilibrio, esa métrica de supervivencia. Luego lo calcularemos con un ejemplo práctico. De ahí saltaremos al apalancamiento para ver cómo amplificar resultados. Y para terminar, cerraremos con el eterno dilema, el riesgo y la recompensa. Muy bien, vamos al grano. Para cualquiera que esté al frente de un proyecto o una empresa, grande o pequeña, entender la información financiera no es algo opcional, ¿eh? Es la base, el cimiento sobre el que se construyen todas las decisiones inteligentes que van a marcar el futuro. Y es que, conceptos como el punto de equilibrio o el apalancamiento no son pura teoría de libro de texto, para nada. Son herramientas súper prácticas de uso diario que nos permiten gestionar con una precisión casi quirúrgica, adelantarnos a problemas y, lo más importante, cazar las oportunidades al vuelo. Hablemos ahora de la primera gran métrica, el punto de equilibrio. Ese es el número mágico, el primero que cualquier negocio debería tatuarse. Pensemos que es como estar nadando. Por encima de ese punto flotas, por debajo te hundes. Así de simple. Es la línea de base para sobrevivir. Dicho de una forma más técnica, el punto de equilibrio es ese instante, ese nivel de ventas en el que los ingresos totales son idénticos a los costos totales. O sea, la ganancia es cero. No se pierde, pero tampoco se gana. Es el momento de la verdad financiera. Ahora, ojo, para poder calcular ese punto, es fundamental, pero fundamental, entender esta diferencia. Los costos fijos, como el alquiler o los sueldos del personal administrativo, hay que pagarlos sí o sí, vendas una unidad o vendas 1000. En cambio, los costos variables, como la materia prima, van de la mano con la producción. Si produces más, gastas más. Lógico, ¿no? Bueno, suficiente teoría. Vamos a ponerle números a esto para que se entienda perfecto. Usaremos un ejemplo súper claro, basado en el material del SENA, para calcular el punto de equilibrio de una empresa imaginaria y ver cómo funciona en el mundo real. Venga, primera pieza del rompecabezas. Esta empresa tiene unos costes fijos totales de 5 millones de pesos. Esto es lo que tiene que cubrir cada mes sin importar nada más. Es su carga base. Y aquí tenemos la economía de cada producto que venden. Cada unidad se vende a 2.000 pesos y producirla en materiales y lo que sea cuesta 1.000. Esa diferencia es, ahora veremos por qué es tan importante. Ok, a calcular. La matemática es sencilla. Lo primero es saber cuánto nos deja cada unidad para pagar los costos fijos. A eso se le llama margen de contribución. Restamos el costo variable del precio y nos da 1.000 pesos. Luego dividimos los costos fijos totales por ese margen. Y ahí lo tenemos, 5.000 unidades. ¿Qué significa esto? Pues que esta empresa necesita vender exactamente 5.000 unidades solo para quedar en paz, para no perder dinero, ni una menos. Ese es su objetivo mínimo. Y si lo queremos ver en dinero, en facturación, solo multiplicamos esas 5.000 unidades por los 2.000 pesos que cuesta cada una. El resultado, la empresa necesita vender 10 millones de pesos solo para cubrir sus gastos. Cada peso que venda por encima de eso ya es ganancia pura y dura. Bien, ya sabemos cómo sobrevivir, cómo mantener la cabeza fuera del agua. Ahora la pregunta es, ¿cómo prosperamos? Hablemos de apalancamiento, una herramienta estratégica que básicamente nos permite usar la estructura de costos y la deuda para multiplicar las ganancias. Miren, esta cita del material original lo resume a la perfección. Apalancarse es usar recursos que ya tienes, que son fijos como tus instalaciones o un préstamo, para maximizar los resultados. Es sacarles el máximo jugo. ¿Y dónde vemos todo esto en acción? Pues en el estado de resultados. Es como el campo de juego. Desde las ventas arriba del todo hasta la utilidad final abajo, cada línea nos va mostrando cómo los efectos se van magnificando. El primer tipo es el apalancamiento operativo. Este se centra en cómo los costos fijos de la operación, de nuevo el alquiler, los sueldos fijos, funcionan como una palanca. Hacen que las ganancias operativas se disparen o se hundan mucho más rápido que las ventas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fíjense bien en el efecto multiplicador de la tabla. Un aumento del 20% en las ventas no provoca un 20% más de utilidad. No, provoca un 40% más. Y lo mismo para abajo, ¿eh? Una caída del 20 en ventas te hunde la utilidad un 40. Esto, señoras y señores, es el poder del apalancamiento operativo en estado puro. Y para tener la foto completa hay otros dos tipos, el apalancamiento financiero, que es usar deuda, o sea, dinero de otros, para disparar la rentabilidad de los dueños, y el apalancamiento total,
que es la suma de los dos, y mide el efecto dominó completo, desde un cambio en las ventas hasta el bolsillo del accionista. Y esto nos lleva a la gran conclusión sobre el apalancamiento. Es una herramienta brutalmente poderosa, sí, pero es un arma de doble filo. Tal como amplifica las ganancias cuando todo va bien, también amplifica las pérdidas de una forma dramática cuando las ventas no acompañan. Entonces, resumiendo los puntos clave. 1. El punto de equilibrio es tu red de seguridad. 2. El apalancamiento operativo usa tu estructura de costos para potenciar ganancias. 3. El financiero usa deuda para lo mismo. Y 4. El más importante. A más apalancamiento, más riesgo, pero también potencialmente mucha más recompensa. Y terminamos con una pregunta que creo que es clave, porque saber todo esto está muy bien, pero lo que de verdad cambia el juego es aplicarlo. La pregunta de fondo es si estas herramientas se están usando de verdad para tomar decisiones estratégicas. Saber dónde está tu punto de equilibrio y entender tu nivel de apalancamiento es básicamente la diferencia entre reaccionar a lo que pasa y tomar el control del volante de tu futuro.